Muy buenos días, mi nombre es Daniel Galicia Hernández. En esta ocasión les hablaré del tema transacciones comerciales y transacciones financieras internacionales de la materia Fundamentos de la Economía. Bien, como una introducción, en esta actividad entenderemos la diferencia entre transacciones comerciales y transacciones financieras, así como el significado que tiene cada concepto y la relación con la macroeconomía. Una transacción financiera son operaciones entre uno o más países. Son operaciones financieras y comerciales que se llevan a cabo entre dos o más participantes o entidades que se encuentran en distintos países, con el fin de que exista un flujo comercial y una oportunidad de crecimiento en la economía, así como el libre intercambio de bienes y servicios entre países. Un ejemplo de transacción comercial es la importación o exportación de bienes o servicios, la compra de acciones, de bonos o de otros instrumentos, así como el envío de dinero de un país a otro. Aquí hago un paréntesis. Muchas de las personas en este país, en México, tenemos algún familiar que se encuentra en Canadá o en Estados Unidos y se encuentran radicando, se encuentran trabajando, tienen pues recursos económicos que los cuales los envían a México. Entonces, aquí a esto se le llama una transacción financiera. Al final, sus recursos económicos que ellos tienen allá los pueden hacer ya sea en una transferencia o en un envío de un banco a otro para que el dinero llegue aquí a algún familiar aquí en México. También existe en las empresas personas que contratan servicios o compran bienes a proveedores internacionales. Un ejemplo, pues a grandes rasgos, nosotros como consumidores aquí en México tenemos la facilidad, tenemos la oportunidad de poder contratar un servicio como puede ser Amazon, puede ser Netflix. Ahí eso es una transacción comercial. Nosotros estamos consumiendo un servicio de otro país y la transacción financiera pues es el pago de recursos que nosotros lo hacemos en pesos mexicanos, pero si nos encontramos radicando en Estados Unidos, pues el precio obviamente se paga en dólares. Aquí existe un cambio de divisas, que es un cambio de moneda, el cual existe, ya está programado en las aplicaciones para que nosotros podamos consumirlo y podamos pagarlo desde alguna tarjeta o pago en alguna tienda de servicio. Las transacciones comerciales son una serie de movimientos económicos en los que se intercambian bienes o servicios, como ya les comentaba, o es un cambio de dinero. Estas transacciones son importantes para el funcionamiento de las empresas, en especial las más grandes que tienen un impacto en la economía mundial, ya que existen algunas que tienen el poder para mantener la estabilidad de cada país. Asimismo, en estos movimientos permite un desarrollo y un crecimiento en la economía de cada empresa o de cada país. Como ya les comentaba, estas transacciones comerciales es nada más el intercambio de un bien o de un servicio de un país a otro, en este caso puede ser de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, a Canadá o Alemania, China, Japón, etcétera. Uno de los ejemplos y que existe aquí en México en México las transacciones comerciales incluyen el movimiento de importaciones y exportaciones. En este caso, México es uno de los principales exportadores de cerveza, de tomate, de chiles, de aguacate, de tequila. Sus principales importaciones provienen de otros países, pueden ser autopartes, automóviles, plástico, hierro, acero, que en este caso hubo aquí un problema con Estados Unidos, como ya saben, los aranceles se elevaron, pues el acero incrementó sus precios y aquí en México, pues para los consumidores se volvió un poco más caro. Ahora, las transacciones financieras tienen la finalidad de realizar movimientos monetarios
Es decir, son operaciones que se realizan después de la compra o venta de bienes o servicios, o bien son operaciones que ayudan económicamente a otras empresas o países mediante inversiones, créditos, préstamos, para obtener fondos que ayudan a un crecimiento en la fabricación de bienes materiales a nivel internacional o nacional. Estos movimientos financieros tienen un impacto aquí en México, ya que los puedes realizar ya sea por transferencia, por el pago de un servicio, por el pago de un producto, alguna inversión que tú quieras hacer a una empresa que sea proveniente de Alemania o de China. Al final eso se convierte en una transacción financiera que es realizada aquí en México. También existe otro grupo de movimientos que son utilizados en México, ya sea transferencias bancarias de un país a otro, inversiones, como ya les comentaba, el pago de algún servicio, de alguna aplicación digital que proviene de otro país, pagos a proveedores de alguna exportación, ya sea de China o Canadá, como ya les comentaba. Y aquí me gustaría platicarles y explicarles el pago de algún servicio. Como ya les comentaba, nosotros aquí tenemos las aplicaciones de Amazon, de Netflix, incluso de redes sociales. Nosotros no hacemos un pago de directo a las redes sociales, pero sí existe un pago indirecto. Como se han dado cuenta, cuando ustedes se meten a redes sociales, existe mucha publicidad de alguna empresa que la publican y sin querer, cuando tú te metes a alguna aplicación, pues te aparece esa publicidad, esa publicidad. Aquí la publicidad la paga la empresa para que más gente pueda ver su producto o su servicio. Esta empresa está pagando para que consumidores como nosotros lo veamos. Entonces, indirectamente, entre más publicidad tenga, pues obviamente esta genera un valor monetario. Eso es un pago indirecto. Ya un pago directo, pues es como ya les comentaba lo que hacemos cuando nosotros queremos importar algún producto que provenga de otro país. Un ejemplo, si nos metemos a la aplicación de Amazon y nos gusta alguna playera o alguna herramienta y tiene que ser importada de otro país, pues aquí existe una transacción financiera internacional, que es el pago que nosotros hacemos para poder traer esa herramienta de ese país y que llegue a nuestras manos. Aquí tiene mucho que ver el Tratado de Libre Comercio. Este es un acuerdo entre dos o más países para reducir barreras comerciales como restricciones o impuestos elevados, de acuerdo. Este acuerdo busca facilitar el intercambio de bienes y servicios. Como ya les comentaba, este debe existir un una libre importación, una libre exportación. Aquí participa México, Estados Unidos y Canadá. Sus beneficios son reducir los costos para el intercambio de bienes y México se encuentra entre los principales socios comerciales de Estados Unidos. Esto impulsa la economía de tres países, reduciendo los precios a los consumidores. Ahora, aquí me gustaría explicar. Si saben y si han visto en las noticias o alguien les ha llegado a platicar, Estados Unidos ha creado una guerra comercial. ¿A qué me refiero con esto? Él impuso un arancel a México y México respondió a eso, porque al final pues ya los precios aquí en México se elevaron, incluso también en Estados Unidos, pero después viene otra otra respuesta, otra represalia que es para todos los países, que es el poner aranceles, no nada más a México, sino a Canadá, después a China y después se fue a todos los países. Entonces, perdón. Entonces, ¿qué se crea con esto? Al final comienza una guerra económica. La guerra comienza cuando al país al que le están poniendo ese arancel responde de la misma manera,
que obviamente pues aquí en México pues no va a dejar que alguien llegue y- y quiera manejar la economía, sino que existe una respuesta y por ende pues ya no se está cumpliendo ese tratado de libre comercio, de poder importar y exportar de una manera pacífica. Aquí ya existe un aumento en los costos a los consumidores principalmente y a las empresas. Esto tiene un impacto porque pues, se reduce el empleo, se reduce la compra de algún bien o de un servicio y por ende pues a las empresas se les aumenta el precio para poder producir y pues en algunas ocasiones pues se les puede llegar a quedar el producto y por ende pues tienen que bajarlo y aquí quien tiene que pagar las consecuencias, primero son las empresas porque ya no tienen la misma ganancia y después los consumidores porque pues se les aumentan los precios, pero aquí otra de las oportunidades que pueden llegar a tener los consumidores es, bueno, si aquí en Estados Unidos el producto está más caro y lo puedo conseguir en China o en otro país con otro precio más barato, pues nosotros como consumidores pues nos vamos a esa otra oportunidad que es un poco más económica. Ahora, la relación entre estas dos transacciones, primero, en las transacciones comerciales, como ya les he comentado, es la compra de bienes o servicios. Aquí existe un intercambio de algún producto, de algún servicio digital, que como ya les comentaba, puede ser Netflix, puede ser Amazon o alguna red social, o incluso hasta algún teléfono. También la exportación o importación de productos, como les comentaba, puede ser el acero o nosotros que somos los principales consumidores de tequila y que los exportamos a otros países. También se involucran las empresas y los consumidores. En este caso, la empresa es quien te vende y los consumidores como nosotros, que somos quienes buscamos la satisfacción de ese producto. Y las transacciones financieras son los pagos que se realizan después de obtener ese producto o incluso antes, pero al final esa es la relación. Existe una transacción financiera para poder obtener una transacción comercial, que en este caso puede ser ya sea de una transferencia, un pago interbancario o simplemente un pago eh, en económico, un pago monetario. Un ejemplo de transacciones comerciales y financieras. En transacciones comerciales existe la renta de Netflix, de Amazon, la renta pues, la instalación de aplicaciones como Facebook. ¿Qué otra? Bueno, por el momento no me acuerdo. También existe la importación de acero. Como saben, pues a México se le aumentaron los precios en el acero y México es uno de los principales consumidores, ya que pues todas las empresas, todos los edificios, todas las casas, pues llevan y están construidas con acero. También existe la exportación de petróleo, de chiles, de aguacate y de tequila que, como saben, pues México es uno de los principales exportadores de petróleo a Estados Unidos, que obviamente siendo nosotros productores de petróleo, pues aquí es más caro. Pero bueno, ese es otro tema ya muy, muy grande. Y en transacciones financieras, uno de los ejemplos es el pago de algún servicio digital, alguna transferencia de un banco a otro, como ya les comentaba hace un momento, cuando hay algún familiar que está en otro país y tiene alguna cuenta interbancaria en ese país, puede ser Estados Unidos, y quiere mandar sus recursos, ya sea algún familiar o alguna cuenta bancaria que tenga aquí en México, se hace una transferencia. Al final, eso se vuelve una transacción financiera. También existen las inversiones. En México existen muchas empresas extranjeras
que nosotros como trabajadores, bueno, ya cuando eres trabajador de esa empresa, tienes en algunas ocasiones la oportunidad de poder comprar una acción de la empresa y al final eso se vuelve una transacción financiera internacional porque la empresa es una empresa extranjera. Tienes la oportunidad también de crecimiento en tu economía y al final se vuelve un crecimiento en la economía de la empresa. También existen intercambios, perdón, préstamos internacionales de bancos a otros. En este concepto, pues es más como para las empresas, ya que pues nosotros como personas físicas aquí en México, pues es muy difícil que podamos obtener algún préstamo de otro banco. Digo, si existe algún banco extranjero aquí en México, pues sí se puede realizar, pero casi todos los bancos pues han sido creados aquí en México y en muchas ocasiones pues nosotros hacemos préstamos, pero solamente de algún banco aquí en México. Y como último tema, estas transacciones tienen relación con la macroeconomía. El tipo de cambio es uno de los principales. Los cambios pueden incrementar o disminuir de acuerdo a los aranceles puestos por algún país. Esto, como ya les comentaba, cuando existe un arancel, pues obviamente los precios aumentan. Y si en otras empresas o en otros países el producto está un poco más barato, pues obviamente los costos disminuyen. También existe el crecimiento económico, ya que puede acceder a nuevos mercados internacionales, lo que impulsa la demanda y las transacciones comerciales. Este concepto es más para las empresas aquí en México que tienen la oportunidad de crecimiento, ya sea en Alemania, en Francia. Entonces, aquí existe al final una demanda, existe una oportunidad de poder ir a mercados nuevos, mercados internacionales, en donde tienes la oportunidad de poder vender o acceder a un nuevo producto. También existe la inflación. Esta afecta el poder adquisitivo de los consumidores, lo que puede influir en la decisión de compra. Como ya les comentaba, si tú de un país eh, obtienes un producto y ese producto ya se está volviendo más caro y tienes la oportunidad de poder comprarlo en otro país o importarlo de alguna otra entidad y te sale un poco más barato, pues aquí es donde participa la inflación, ya que tú te vas por el precio pues un poco más económico, ya que pues al final a tus consumidores, si tú eres un vendedor de acero, aquí a quién le afecta, uno a ti porque lo estás comprando y después a tus consumidores, ya que pues a ellos se les hace más caro y a ti se te puede quedar todo ese producto. Bueno, esto sería todo, les agradezco mucho.